Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Antes de iniciar nuestra pauta prevista para el día de hoy, prevista e imprevista, para el día de hoy debo hacer referencia a una nota luctuosa, un compañero de lucha de muchos años, el monitor del radar de los barrios en la parroquia Caricuao, nuestro amigo y compañero Guillermo Mijares, falleció hoy a las 3 de la tarde. Paz a sus restos, honor a su memoria, mi palabra de solidaridad y condolencias a toda su familia. Su velorio se realizará mañana a partir de las 8 de la mañana, mañana jueves a partir de las 8 de la mañana en la funeraria El Pinar, en la parroquia El Paraíso. Nuevamente, mi palabra de pésame. Vamos ahora con la implacable agenda informativa. Uno de los hechos que hoy ha sido un día de mucho, como decimos en la jerga periodística, de muchísimos rayos. Han caído muchísimos rayos hoy, muchísimo material informativo, pero por supuesto una de las noticias más impactantes tiene que ver con la toma del penal de Tocorón, lo que llama el gobierno la operación de liberación de Tocorón. Muy curioso porque que la llamen de esa manera, porque hasta donde uno sabe, Tocorón era un penal, es decir, una institución del Estado. Entonces, ¿cómo es que el Estado va a liberar una institución del Estado? Que pareciera que pasó mañana, entonces Maduro dice que va a liberar Miraflores o algo por el estilo. Pero bueno, esas son las cosas de la vida, porque ciertamente Tocorón era el emblema de un espacio controlado por los líderes negativos del AMPA. Era además centro de operaciones, no solamente es que controlaban el penal hacia adentro, sino que desde allí operaban, ya no solamente hacia el estado Aragua o hacia el país, sino hacia prácticamente América Latina. Por cierto, ese tema de la expansión del Tren de Aragua fue abordado por una periodista de investigación venezolana, una valiente periodista de investigación venezolana, la colega Rona Rísquez, quien es autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, nada más, nada menos. Y bueno, nos asalta una duda. Si bien se produce esta toma del penal de Tocorón, ¿cómo entender si esto es o no es igual al desmantelamiento de la capacidad operativa del Tren de Aragua? Es legítimo preguntarlo por dos cosas. En primer lugar, porque la expansión del Tren de Aragua, su ámbito de actividades, es prácticamente hoy toda la región, todo el subcontinente. Y por otro lado, los líderes máximos de Tocorón no fueron aprehendidos. El niño guerrero se fugó, según dice el Observatorio Venezolano de Prisiones, 2 días antes de la toma del penal. Bueno, no es que se fugó, es que se fue. Simplemente se fue. Por eso queremos preguntarle a alguien como Rona Rísquez, precisamente, ¿cuál es su impresión sobre esto? ¿Significa esto un impacto importante en la capacidad de comando del Tren de Aragua, en su operatividad criminal? La tenemos en línea en este momento. Rona, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, danos tus impresiones sobre estos matices de este hecho noticioso. Buenas noches, te escuchamos. Hola, gracias por la invitación, Chu. Buenas noches. Bueno, lo primero es que, por supuesto, es una acción que pues inesperada. Ya habían pasado muchos años desde que no solamente la prisión de Tocorón, sino varias prisiones de Venezuela están bajo el control de los presos, de los pranes, y pues veíamos cómo ocurrían cosas
insólitas, ¿no? Dentro de algunas de estas prisiones. Entonces, pues la verdad es que fue bastante sorprendente que se diera este operativo. Yo creo que una de las cosas a los que todos nos gustaría saber es, bueno, las motivaciones. El ministro ha hablado, y en el comunicado que se publicó el ministro de Relaciones Exteriores, habla de la importancia de combatir a las bandas armadas y a los grupos de crimen organizado que supuestamente operaban dentro de la prisión. Y la importancia también de recuperar la prisión, por eso hablan de liberación, que como tú dices, es una cosa bastante contradictoria porque liberarla de qué, ¿no? Se supone que eso es una dependencia del Estado, que debería estar bajo el control del Estado venezolano. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que seguir mirando qué está pasando, cómo va a evolucionar esto, para entender efectivamente lo que pasó, qué consecuencias puede tener esto que pasó, desde el punto de vista de la propia grupo delictivo. Pues efectivamente el hecho de que la prisión haya sido tomada e intervenida y desalojada no necesariamente o no implica automáticamente el desmantelamiento del grupo delictivo. O sea, simplemente ya no puede operar desde Tocorón, ya no existe el protocolo como base de operaciones. Pero no hay certeza de que se sigue la inacción o la inactividad de este grupo delictivo, ¿sabes? Es correcto. Estamos conversando con Rona Riz, que es periodista venezolana de investigación, que ha hecho un trabajo importante sobre lo que es el Tren de Aragua como organización delictiva, cuyo centro de operaciones hasta hoy aparentemente era precisamente el intervenido penal de Tocorón. Leí en unas interesantes declaraciones que le diste a nuestros colegas de Efecto Cocuyo, Rona, que en tu apreciación este impacto sobre la operatividad del Tren de Aragua no necesariamente implique una disminución o incremento de la violencia delictiva. Me pareció curioso cómo tú analizas esto y cómo nos dices que el Tren de Aragua prácticamente tiene actividades que no están vinculadas directamente al ejercicio de la violencia, sino que está en algo que podríamos llamar la gerencia del crimen. En comparación con bandas como quizás la que funcionaba en La Vega con el Coqui, o la que funcionaba en Las Tejerías, o la banda de Huilexis en Petare, que sí tienen que ver con la administración directa de la violencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo opera eso? Sí, bueno, en realidad el Tren de Aragua podríamos decir que no era un grupo de AMPA común, o sea, de delincuentes comunes, era más una estructura justamente de crimen organizado que se dedicaba o que tenía como prioridad o había logrado tener como prioridad en ese momento sus negocios, sus actividades que le generaban renta o que le generan renta. Entonces su prioridad no es necesariamente estar robando celulares o atacando personas o matando a alguien para robarle un carro o un par de zapatos. Básicamente su objetivo era mantener sus operaciones, su objetivo es mantener sus operaciones que le generan renta, y pues con más de estas operaciones incluso les convendría más tener cierta discreción, es decir, no ser necesariamente tan visible, no llamar la atención de las autoridades generando hechos violentos, por ejemplo. Correcto. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con la periodista de investigación venezolana Rona Riz, que es autora del libro El Tren de Aragua, cuyo centro de comando era el hoy intervenido penal de Tocorón. Rona, por favor, comparte con la audiencia lo que es tu impresión a propósito de el entramado, digamos, necesario para que un penal, ¿no? Es decir, una institución del Estado haya terminado convirtiéndose en centro de comando del AMPA. Lo pregunto por aquel dicho venezolano de que la soga reviente por lo más delgado, ¿no? Que ahora aparezcan 4, 5, 50 o 500
presidiarios señalados, cuando para que en efecto las cosas hayan llegado al punto en que llegaron, es necesaria la concurrencia de jefes policiales, de jefes militares, de jefes políticos. ¿Crees tú que este trabajo de esta operación Guaycaipuro llegue hasta identificar a esos cooperadores necesarios en este proceso de generación del sistema penitenciario? Wow, esta es una pregunta bastante complicada. En realidad, pues no tengo una respuesta para esa pregunta. Pues obviamente, cuando se trata de hacer investigaciones y de buscar judicializar todos los procesos que están asociados a delitos, pues deberían incluir todo ese tipo de detalles que tú comentabas, ¿no? Estas acciones que tú comentabas. Pero no sé si eso vaya a darse en este caso. Claro, lo digo porque en la misma declaración a efecto Cocuyo hay una apreciación tuya que me parece muy valiente y muy honesta, que es cuando refieres que el Ministerio de Relaciones Interiores, bajo la dirección del almirante Remigio Ceballos, tiene una línea más clara de enfrentamiento al AMPA en general y al crimen organizado en particular. Viniendo de ti, de una periodista como tú, me parece que, repito, es un gesto valiente que, digamos, denota pues tu honestidad en la apreciación de los hechos y de los procesos. Entonces, por eso te hacía la pregunta, porque evidentemente hay cosas que son de bulto. Era poseedor de señal, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Pero hay cosas más gruesas que si pasaban era justamente porque alguien lo permitía. Finalmente, Rona, quisiera preguntarte lo siguiente. Hacías referencia al tema de que esto ocurrió y fue sorpresivo el que haya ocurrido hoy y no ayer o dentro de una semana. Y en la misma declaración aludes a que posiblemente haya incidido en esta decisión la presentación hoy del informe de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, y un poco también la campaña que ayer inundó incluso las pantallas de Times Square en Nueva York sobre los centros de tortura en nuestro país. ¿De qué manera ciertamente la opinión pública e institucional pudiese estar determinando hechos como este? Sí, o sea, es muy probable que, pues bueno, siempre hay una expectativa cuando se publican los informes de la misión de determinación de derechos, sobre todo porque pues los informes han revelado hechos relacionados con violaciones de derechos humanos muy graves. Entonces, bueno, esto ha generado expectativa, o genera expectativa cada vez que se publican, porque no se sabe nunca qué pueden tener, qué pueden decir, qué pueden revelar. Entonces pudo haber sido una de las razones, y bueno, en realidad si lo vemos, lo que tiene el informe, el contenido del informe se ha visto de alguna forma disminuido o minimizado versus el evento asociado a la toma de la prisión de Tocorón. Claro, así es. De alguna manera la toma de Tocorón impacta en la agenda informativa y opaca un poco el informe, que ciertamente fue muy importante. Queremos agradecerte mucho, Rona, que nos hayas regalado estos minutos. Quisiera, por último, y me tomo la licencia, porque, repito, hoy fue un día de muchos rayos en materia informativa, y uno de esos muy prominente y vinculado con el tema del crimen organizado fue el informe que hoy publicó la organización Inside Crime sobre el tema de las redes criminales en el estado Zulia y el papel que habría desempeñado en ello el exgobernador de ese estado, el señor Omar Prieto. ¿Has podido ver ese informe? ¿Tienes alguna opinión sobre ello? No, en realidad no he podido ver el informe. Lamentablemente, pues toda esta otra situación me ha tenido en otras actividades, claro, y no tenía conocimiento del informe. Hay una claridad que, pues, hay una cosa que sí puedo decir, pues efectivamente en el estado Zulia vienen operando una cantidad de grupos criminales considerables. Es quizás uno de los estados donde hay una mayor cantidad de grupos criminales operando desde hace varios años. Ahora, pues, vincularlo con
sectores políticos, pues no tengo elementos para ello. Vale. Rona, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y por darnos acceso a tu mirada, que es al mismo tiempo mucho más amplia y mucho más profunda que la que podemos tener las personas que no hemos realizado una investigación tan prolija y tan profesional como la que tú has hecho sobre este tema del Tren de Aragua. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Era Rona Rísquez, periodista especializada en investigación, muy destacada colega, que hizo un libro sobre el tema del Tren de Aragua. Bueno, y ustedes la escucharon. Esta situación pudiera no impactar directamente ni sobre el tema de la violencia, en concreto de la violencia criminal, de la violencia delictiva en nuestro país, ni sobre la capacidad de comando del Tren de Aragua a nivel internacional, toda vez que ya el Tren de Aragua no es una banda, ni siquiera una megabanda que opere en un estado de la República. Es una organización transnacional y su líder, que estaba en Tocorón, sencillamente se fue antes de que empezaran los tiros, los incendios y las declaraciones públicas hoy allá en ese penal aragüeño. Sobre este último tema, yo los invito a que revisen en el portal de Tal Cual Digital la referencia a esta investigación de Inside Crime, una organización que se especializa en investigar precisamente sobre el crimen organizado. Allí en Tal Cual Digital pueden a su vez ubicar el link para ir a la investigación original. Y yo les confieso, yo desde que leí El Padrino de Mario Puzo, desde que leí la novela, no las películas, yo no había visto algo más terrible que lo que leí sobre este informe del crimen organizado en el estado Zulia. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Tejerías? Bueno, que agarraron una banda de malandros terrible, muy violentos, tal y cual, y después descubrieron que el papá del malandro mayor era un concejal reelecto del PSUV y que el alcalde del PSUV también tenía una relación estrecha. Bueno, imagínense ustedes que eso no ocurre en un municipio o en una alcaldía, sino en el segundo estado más grande, más importante y más poblado del país. De eso habla esta investigación de Inside Crime. Creo que es importante porque uno está viendo hoy en Tocorón lo que es el final de un capítulo de la historia del crimen en ese lugar. Pero lo que dice el informe de Inside Crime es tremendamente grave y nos habla de cómo empiezan esas vinculaciones entre el crimen y otros poderes y otros actores sociales, institucionales, políticos en nuestra sociedad. Cuando son las 8:16, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Se escapó entonces el niño Guerrero. Sí, Se escapó el niño Guerrero. ¿Será que le dijeron cuando iba a salir todo? Bueno, esa es la tesis del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ellos dicen que fue una negociación. Aló. Bueno. Doctorísimo. Doctorísimo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Aló, ¿me escuchas? ¿Me copias? Aló, Ali. Perfecto. Muy buenas noches. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, porque justamente, tal y como conversábamos también antes con la periodista Rona Rísquez, ella decía que quizás es una posibilidad que la decisión de hacer la toma de Tocorón hoy haya estado determinada, entre otros factores, porque hoy a las 2 de la tarde, hora de Ginebra, 8 de la mañana, hora de Venezuela, la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas respecto a nuestro país presentó un informe, por cierto, extremadamente contundente, extremadamente lapidario, y quizás los estrategas de comunicación del gobierno pensaron que el hecho de Tocorón podía
digamos, opacar o colocar en segundo plano esta situación, este informe tan importante. Tenemos en línea al doctor Ali Daniels precisamente para que nos hable sobre cuáles fueron los aspectos más relevantes de este informe que hoy presentó la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Para empezar, Ali, quisiera que le refrescara a nuestra audiencia qué es la Misión de Determinación de Hechos. Te escuchamos. Sí, la Misión de Determinación de Hechos, muchas gracias, Chuy, es un órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, pero en particular los vinculados a desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. Ese es su mandato específico, no puede hablar de otro tipo de delitos. Entonces, en este caso, ya la misión ha elaborado varios informes a lo largo de los años, ya este es su segundo mandato, y fue el primero, por ejemplo, que habló, el primer órgano de protección, para que tengamos un contexto más amplio, el primero que señaló que había sitios de detención clandestinos en Venezuela y sitios de clandestinos de tortura. Esto fue algo bastante impactante y además relató incluso con muchísimo detalle formas de tortura que en Venezuela yo nunca había escuchado que ocurrieron, y ahora está presentando este informe que de verdad supera, pero con mucho nuestras expectativas. En primer lugar, porque es un informe sumamente acucioso en lo que hemos hecho público, lo que se ha hecho público, es un informe de 22 páginas, pero ya luego, pocos momentos después, se hizo público el que le dio origen a ese de 22 páginas, que tiene 420 páginas, donde están los testimonios y el análisis completo de cada una de las situaciones que está. Entonces, para elaborar un informe de 400 páginas, obviamente se tiene que hacer una investigación muy rigurosa. Ahí se dan detalles. Yo les voy a repetir lo que ya conocemos sobre la continuación de los patrones de represión, en el sentido de que sigue habiendo desapariciones forzosas, sigue habiendo detenciones arbitrarias, sigue habiendo actos de tortura. Sí, lo que voy a señalar, porque como digo, es demasiado amplio,
Estamos conversando con el doctor Ali Daniels. Él es director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Él se encuentra en labores de defensa de los derechos humanos fuera del país, por eso esta entrevista la estamos haciendo vía WhatsApp y ello determina que el sonido esté un poco saturado. Sin embargo, es tan importante el contenido que hemos insistido en mantener este contacto. Ali, me llamó mucho la atención al escuchar la presentación de la misión de determinación de hechos esta mañana. Me llamó mucho la atención lo riguroso del seguimiento que hacen a la evolución de la situación venezolana. Es decir, no se trata de que estén anclados en lo que investigaron entre los años 17 y 20, sino que han estado haciéndole un seguimiento cercano a todo esto. Me llamó mucho la atención y te lo consulto a ver cuál es tu opinión sobre ello. Por ejemplo, acerca de cómo la represión pasa de masiva a quirúrgica sin que por ello sea menos represión, ¿no? La manera como ahora se ha desplazado de la represión a las grandes marchas, a la persecución a dirigentes sociales, a activistas ciudadanos, a defensores de derechos humanos y a dirigentes políticos. Y me llamó también muchísimo la atención la manera como la misión no se dejó engañar por el cambio de nombre del FAES, sino que argumentan que en el DAET, la nueva estructura de la PNV, hay elementos en su estructura de comando señalados y denunciados por violación de derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, mira, eso es muy importante lo que está señalando, porque a nivel internacional, en algunos círculos, por supuesto, que no contaban con la suficiente información, incluso círculos diplomáticos, en años muy recientes se tenía la idea de que el tema de la violación de derechos humanos o la comisión de crímenes de lesa humanidad, digamos, habían mermado o incluso ya habían dejado de ocurrir. Pero lo cierto es que gracias a organizaciones como la misión de determinación de hechos, lo que se ha dicho, lo que se está viendo es que la violencia es como la energía, ¿no? No desaparece, sino que cambia, muta. Entonces, en este caso, lo que está diciendo la misión es los esquemas de la represión continúa, lo que cambia es la manera de ejercerla, ¿no? Y esto es muy importante porque, como digo, este discurso de Venezuela se arregló e incluso llegó a tocar el tema de la represión, ¿no? Porque había gente que preguntaba, bueno, pero ya se están haciendo detenciones masivas como en el año 14, como en el año 17. Entonces, claro, la respuesta honesta es, no se están haciendo detenciones masivas, pero eso no quiere decir que no sigan ocurriendo detenciones arbitrarias, como el caso, y esto está citado en el informe, de los sindicalistas. Y de hecho la misión que estamos diciendo esto, es que la única prueba que hay, yo esto lo hablé con los abogados de ellos, era un testimonio de un testigo que nunca ratificó su testimonio en juicio, sino que era un de estos testigos anónimos, estos compatriotas cooperantes, pero que de acuerdo con la ley, cuando ocurre el juicio tiene que ratificar su denuncia y su testimonio en el juicio. Eso nunca ocurrió, y a pesar de ello, esa única prueba, que era lo que justificaba supuestamente su detención, fue lo que justificó su condena, pero eso es, como digo, ilegal, porque esta persona nunca ratificó, nunca le dio la cara a los imputados en juicio, y nunca los imputados pudieron contrapreguntarlo porque nunca compareció. Entonces, esto lo que demuestra es que cuando ahora las protestas ya no son masivas como ocurría hace 5 o 7 años, pero son protestas continuas, porque son protestas sociales, laborales, porque la gente quiere mejores salarios, porque la gente está pidiendo beneficios sociales, y esas manifestaciones son constantes, no masivas, pero sí constantes. Estamos hablando de miles de manifestaciones que ocurren al año en Venezuela y diariamente en el país. Entonces, claro, el gobierno opta a decir, no vale la pena hacer detenciones masivas, pero entonces utilizando la represión selectiva, y en este caso, además, a través de estos mecanismos donde utilizan
despertar a la masa social al decir en Venezuela los problemas no solamente no han mejorado, sino que han empeorado. Ali, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos para ponernos en el contexto de qué tan importante es, en efecto, este informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que fue revelado, fue hecho público en la mañana de hoy. Un gran abrazo, buenas noches. Doctor Ali Dani, vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, hablándonos de este informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Un informe particularmente acucioso, un informe que desmantela aquel cuento de que Venezuela se arregló y que la represión aminoró. La represión, para repetir las palabras de nuestro entrevistado, cambió, mutó. Ya en vez de represión masiva hay represión quirúrgica, pero el objetivo sigue siendo el amedrentamiento masivo. Y nos habla de cosas extremadamente graves como la violencia sexual, no solamente contra los presos y las presas, sino contra los abogados y las abogadas de los prisioneros. Una cosa extremadamente grave que acaba de destacar en el contexto de este informe de la Misión de Determinación Ali. Catalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos. Me está llamando Elsa, que no se entienden las llamadas. Esta estaba saturada un tanto, no sé si la primera, porque la primera era por línea directo, pero... Me preguntó, ¿dónde está? ¿Está por teléfono? No, está en los estudios. No, pues no se entienden las llamadas. Bueno, vamos a reclamarle a CanTV, yo indignado. No, pero para que sepa. Chévere, chévere. No, esta, por cierto, esta fue una conexión WhatsApp y ciertamente estaba saturada. Pero la primera fue una llamada CanTV normal. Vamos a ver cómo sale. Y además era aquí en Caracas. No, sí se oía bien. ¿Ah? Sí se oía bien. Sí, ¿verdad? Si no te hubiera dicho yo mismo. Todas las organizaciones, todas ahí me tocó, ¿no? Yo me estoy vacilando. No, o sea, lo importante, y es lo que yo quiero destacar, es lo que revela el asunto, ¿no? O sea, es como que si tú dijeras, bueno, un poco lo que pasó con los presos del tema PDVSA Cripto, ¿no? Ok, me pusiste a 30 tipos allí disfrazados con bragas anaranjadas. Ahora, ¿qué revela todo eso? Bueno, revela que el dispositivo que hizo el gobierno para tratar de contrarrestar el tema de las sanciones no funcionó. No solamente no funcionó, sino que puso las escasas riquezas en manos de gente inescrupulosa sin ningún tipo de control institucional. Entonces, como dice aquello, pues la culpa no la tiene el ciego, sino quien le da el garrote. Vamos con Carlos Nieto. Son las 8:35. Y ese niño Guerrero no era íntimo de esta señora que ya no es de la... Vamos al aire. Popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos insistir en este tema de Tocorón, repito, no por lo que la anécdota denota, sino por lo que toda la situación connota. Para decirlo de manera bastante más clara, no se trata
de que hayan tomado un cascarón vacío, es decir, que hayan tomado Tocorón cuando el niño guerrero ya no estaba y sus luceros no se encontraban tampoco, ¿no? Se trata de que como país, esto no es un tema de gobierno y oposición, este no es un tema de izquierdas y derechas, este no es un problema de militares o civiles, este es un tema de país, que como país reflexionemos acerca de cómo Carrizo, una institución del Estado, termina convertida en centro de comando del antiestado, de la antisociedad. Un comunicado que hoy emitió la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, una de las ONG bandera en materia penitenciaria en nuestro país, dice lo siguiente: el problema real de Tocorón. Con esta acción el gobierno está reconociendo el caos penitenciario que vivimos y lo negligente que ha sido en solucionarlo. Tenemos en línea precisamente a Carlos Nieto Palma, legendario defensor de derechos humanos y líder y vocero de nuestra llamada de audiencia, los contenidos de este comunicado que emitió Una Ventana a la Libertad. Te escuchamos. Sí, hola, Chu, buenas noches, gracias por tu invitación. Mira, nosotros lo que planteamos básicamente es que la situación de Tocorón no es una situación nueva, ¿no? Son muchos los años que se está denunciando el control absoluto de esta cárcel por parte de los planes, que desde esta cárcel funciona el tren del agua, que el niño guerrero, que era el plan principal, era el que comandaba el tren del agua, que ahora tiene tentáculos a nivel internacional, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Hay ramificaciones en tren del agua, o sea que no es una noticia nueva ni que nos sorprenda a nadie. De hecho, hay un libro de la periodista Rona Riz, que es muy bueno, por cierto, que habla de toda la historia del tren del agua y de la cárcel de Tocorón específicamente. Sí, la acabamos de entrevistar. Entonces, bueno, que ahora aparezca este mega operativo para desmantelar algo que todo el mundo sabe que existía, o sea, un comando de 11.000 funcionarios policiales o funcionarios de militares, según la información que el mismo gobierno dio, o sea, para desmantelar lo que ya sabíamos, para que ahora nos enseñen un video con un zoológico que ya todos lo conocían, con una discoteca que todo el mundo sabía que existía, con lugares donde vivían familiares, niños, mujeres, todo. Verdaderamente yo creo que si hay que darle nombre al gran caos penitenciario que ha vivido Venezuela desde hace muchísimos años. En los últimos años la cárcel de Tocorón es como que el emblema de todo esto. Entonces, bueno, a mí me parece como que absurdo que ahora pretendan maquillar todo este desastre que se ha vivido en la cárcel de Tocorón y que el Estado lo ha permitido. O sea, pues esto no es de ahorita. Cuando Iris Varela era ministra para el servicio penitenciario, el desastre de Tocorón era igual, y antes, cuando no existía el Ministerio Penitenciario, que dependía de la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia, también era igual. Entonces no estamos aquí descubriendo el agua tibia. El agua tibia es un operativo que no termina de convencer. Fíjate tú que los líderes principales de la cárcel de Tocorón, o sea, lo que era el PRAN y todo su equipo de luceros, su séquito, nadie los nombra, no aparecen en ningún lado. Unos dicen que se fugaron, otros dicen que hace ya una semana que se habían ido, otros hablan de que esta fue una toma negociada.
ahora están descubriendo túneles y una cantidad de cosas, y bueno, no hay como que hasta ahora una información clara, pero yo creo que lo más importante de esta acción es que el Estado está reconociendo que su sistema penitenciario no es el mejor del mundo, como ellos dicen, sino que presenta graves fallas. Si no presentara fallas tan grandes, no hubiese pasado lo que ocurrió hoy en Tocorón. Carlos, te queremos agradecer inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas permitido el acceso a la posición institucional de Una Ventana a la Libertad, repito, organización bandera de la sociedad civil venezolana sobre el tema penitenciario. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Era Carlos Nieto Palma, de la ONG Una Ventana a la Libertad. Quiero compartir con ustedes de inmediato el comunicado que también emitió al respecto el Observatorio Venezolano de Prisiones, otra ONG extremadamente importante dedicada al tema penitenciario. Imagínense ustedes, vamos a arrancar por lo que es el titular. Dice así: los pranes entregaron Tocorón. Voy al texto. Este 20 de septiembre se anunció la toma del centro penitenciario Aragua, mejor conocido como Tocorón, el cual era el principal centro de operaciones del Tren de Aragua, una banda criminal con operaciones en 3 estados de Venezuela y 7 países de América Latina. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones y cómo operaba, se retoma el control de las cárceles. Repito, como organización estamos a favor de que se retome el control de las cárceles que están bajo el pranato, pero no creemos en tomas negociadas para que los pranes se vayan y no paguen por los crímenes cometidos. El Observatorio Venezolano de Prisiones pudo conocer que esta supuesta intervención a Tocorón fue conversada con Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del penal días antes de su intervención. Asimismo lo hicieron sus más allegados lugartenientes y luceros, sin informar al resto de la población penal. La información fue confirmada por fuentes cercanas a la operación militar, vecinos del centro penitenciario, privados de libertad y familiares de los mismos, quienes a su vez explicaron que muchos de los presos lograron salir a través de túneles y se acantonaron en montañas cercanas a Tocorón. A una intervención en la que dejan ir a los pranes no se le puede llamar exitosa, y mucho menos cuando fueron los mismos pranes quienes entregaron Tocorón. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones instamos al gobierno a mostrar los rostros de los principales líderes del Tren de Aragua, principalmente al Niño Guerrero, quienes se escondían en este recinto penitenciario y que está liderado por reclusos y exconvictos, para así darle tranquilidad a la población y garantizar la transparencia de esta intervención, entre comillas. Además, exigimos que muestren toda la cantidad de armas, vehículos y motos que se manejaban dentro del centro penitenciario, y a la vez nos preguntamos, ¿fueron pocas las armas que les dejaron para exhibirlas? Otra de las interrogantes que manejamos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones es por qué el penal de una población de unos 5.500 presos pasó a albergar a 3.000 reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500. ¿Dónde están los presos que faltan? Queremos saber la población real de Tocorón, porque pareciéramos estar frente a la mayor fuga de presos en Venezuela y en el mundo. Según relataron los vecinos de las comunidades aledañas al penal, este 19 de septiembre, o sea, ayer, miembros de algunos cuerpos de seguridad hicieron que el comercio trabajara hasta las 3 de la tarde y ya a las 7 de la noche muchos estaban situados en las cercanías del penal. Para el operativo trasladaron a funcionarios de la Guardia Nacional de todo el país, así como refuerzos de la Policía Nacional de los estados más cercanos a Aragua. A los vecinos cercanos a Tocorón no los dejaron salir de sus hogares e incluso sufrieron de cortes de luz y de la señal telefónica por horas. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones venimos monitoreando todos los acontecimientos. Sabemos que, como es común y política del Ministerio del Servicio Penitenciario, estos reclusos desalojados serán trasladados a otro penal sobrepoblado, así como otras cárceles, y trasladando así el problema a otro recinto. De la misma manera vimos cómo este operativo fue dirigido por el Ministerio de Interior y Justicia y no por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Por el contrario, observamos cómo la nueva ministra, Celsa Bautista, recibe órdenes de militares y nos preguntamos, ¿acaso no tiene suficiente autoridad para llevar a cabo estas intervenciones? Firma el Observatorio Venezolano de Prisiones. Creo que este texto, más la entrevista con
Carlos Nieto Palma dejan bastante claras las inquietudes que la ciudadanía puede albergar en relación a este hecho. Ojo, repito, esta frase de este comunicado: claro que estamos de acuerdo en que el Estado retome el control de los penales y desplace al pranato en estas operaciones de comando de esas instituciones. Claro que estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evitar que en el futuro se produzcan nuevamente situaciones como estas si no se desmantela todo el entramado de complicidades que hizo posible? Voy a ponerle un ejemplo sencillo: el zoológico. Todo el mundo vio el zoológico que había en Tocorón. Papito lindo, ¿cómo carrizo haces tú para meter esos animales en Tocorón? ¿No? ¿Cómo carrizo hacías para que pasaran por la garita y por la puerta? Si no era en camiones o militares, o que los militares decían, sí, como no pase. ¿Quién daba la orden para dar permiso para eso? ¿Quién amparaba? ¿Quién alcahueteaba? ¿Qué jefe policial? ¿Qué jefe militar? ¿Qué jefe político? Decía, sí señor, que lo hagan. Para poner solamente un ejemplo. El ejemplo más inocente de todos. El del zoológico. Inocente entre comillas. Bueno, eso mismo nos lo podemos preguntar en relación a todo lo demás. Desde los flamencos, hermosos flamencos rosados que aparecen en los videos adornando el zoológico de Tocorón, hasta las armas de guerra que allí había. ¿Quién permitía eso? ¿O es que nuevamente la soga va a reventar por lo más delgado? Por los malandros, y por los malandros que no sabían, por cierto, porque los que sí sabían se fueron a tiempo. Cuando son las 8:48 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Escribe vozdeamerica.com y entra al mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Vozdeamerica.com. En La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero ahora compartir con ustedes una reflexión. Hoy recibí numerosísimos mensajes y numerosas llamadas a propósito del segmento de nuestro programa del día de ayer, donde hablábamos acerca del tema de Guyana, acerca del Esequibo, acerca del impacto económico que significa hacia el futuro el tema del petróleo descubierto en la zona en reclamación en el año 2015 y cómo eso cambió completamente el juego, ¿no? Lo explicamos con la sencillez con la que puede hacerlo alguien que, como yo, soy apenas un maestro de escuela que utiliza las herramientas del periodismo para cambiar la tiza y el pizarrón por la tablet y el teléfono. Bueno, la inmensa mayoría de los mensajes fueron de agradecimiento y de felicitación porque habían entendido con claridad, por fin, algo que siempre le habían vendido como muy complicado. Tuve dos mensajes que me reclamaron, que me dijeron que yo había simplificado mucho las cosas. Eran dos amigos internacionalistas y yo les dije, oye, me preocupa, gracias por corregirme. Dime, ¿dije alguna mentira? ¿Dije algo inexacto? Porque si dije algo inexacto, hoy mismo corrijo. Porque es mi deber corregir, porque es mi deber decir las cosas como son. Y si cometo algún error, cosa que es perfectamente posible porque soy humano, corrijo el error. Entonces me respondieron, no dijiste nada que no fuera verdad, pero el asunto es cómo lo dijiste. Y yo dije, no, ya va. Si no dije ninguna mentira, ¿no? Porque eso lo puedes certificar tú, que eres internacionalista. Si no dije ninguna mentira, bueno, gracias a Dios, qué bueno. Pero sobre el tema de cómo lo digo,
¿no? Allí soy yo que puede marcar pauta, porque como educador y como comunicador yo sé cómo hablar para que se me entienda. En cambio, algunos de ustedes cuando hablan uno termina diciendo, oye, ese tipo sí sabe, no le entendí nada, pero el tipo sabe muchísimo, ¿me entiendes? Digo todo esto porque hoy se agrega un nuevo dato de gravedad a este tema del Esequibo. Yo lamento, repudio y condeno la posición del señor Almagro de la OEA y sobre todo la del señor Brian Nichols, quien es nada más y nada menos que el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. O sea, el funcionario del Departamento de Estado, el funcionario de la Casa Blanca, que tiene que ver con la definición de políticas hacia América Latina y concretamente hacia Venezuela. Comparto con ustedes el texto de la nota de los colegas de Efecto Cocuyo. Dice así: Estados Unidos apoya a Guyana en nueva diatriba limítrofe con Venezuela. Voy al texto. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos apoya el derecho de Guyana a desarrollar sus recursos naturales tras una licitación petrolera criticada por Venezuela. El embajador Nichols, en un tuit directo el miércoles, dijo: Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Su mensaje llega un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro emitiera una declaración rechazando la subasta de petróleo en curso de Guyana. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la Corte Internacional de Justicia entre Guyana y Venezuela, escribió Nichols. La subasta en curso podría permitir que nuevas empresas puedan buscar y posiblemente producir petróleo en alta mar de Guyana, pero Venezuela, en su reclamo sobre el Esequibo de Guyana, cree que la medida no es deseable. En respuesta a la propia declaración, el presidente de Guyana, el doctor Irfan Ali, dijo que Guyana tiene derecho a desarrollar recursos en cualquier parte de su territorio. Miren, señores, el nombre del juego es petróleo. Vamos a estar claros en lo siguiente. Cuando se produce la cesión de la independencia que le da Inglaterra, que le da el Reino Unido a Guyana, no se tomaron la molestia de resolver el tema limítrofe que está normado por ese laudo arbitral al cual refiere Brian Nichols y que ha sido permanentemente denunciado como viciado por Venezuela. ¿Ok? Eso debió resolverse y no se resolvió. Por eso todos los gobiernos venezolanos hasta 1998 fueron firmes defensores de los reclamos históricos, de los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo y sobre la plataforma marítima y continental generada por el Esequibo. Todos, ¿no? Hasta que en 1998 gana el señor Chávez, en 1999 asume el señor Chávez y un poquito después el señor Chávez, se convierte en aliado entusiasta del dictador Fidel Castro. Y resulta que Fidel Castro era un activista, un propagandista y un conductor político de la campaña de Guyana para quitarnos el Esequibo, junto con todos los países del CARICOM, del Caribe Oriental. ¿Me entiendes? Eso pasó y desgraciadamente por eso el gobierno venezolano, los gobiernos de Chávez y de Maduro, fueron, para decirlo menos, tibios en la defensa de nuestros legítimos derechos en el Esequibo. Pero ocurrió algo, ¿ves? Porque hasta ese momento, hasta 2010, 2012, 2013, cuando muere el presidente Chávez y asume Maduro, el Esequibo era eso, pues lo que ellos decían que era eso, monte y culebra, unas rayitas sobre el mapa diciendo que eso es zona en reclamación. Pero en el año 2015 se descubre petróleo, y petróleo en cantidades inmensas, y además petróleo de excelente calidad, petróleo mediano, petróleo ligero, con muy escasa contaminación de azufre, ¿me entiendes? Entonces la cosa tomó otro cariz, ¿ves?
Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Ocurre que desgraciadamente Venezuela está aislada. ¿Tú me entiendes? Venezuela, por un lado, permitió que sus adversarios, Guyana, Cuba, el Caribe Oriental, se posicionaran. Venezuela se distanció de nuestros aliados tradicionales, de nuestros clientes y aliados tradicionales, Norteamérica, Europa Occidental, que ahora ven al gobierno venezolano, bueno, primero lo veían como amenaza y ahora lo ven como hasta con desprecio, porque dicen ese es un gobierno que ha sido incapaz incluso de mantener dentro de sus fronteras a su propia población, que tiene que salir huyendo ante la gravedad de la crisis que allí se vive, ¿no? Amén de todo el tema ideológico y la quincalla ideológica del discurso oficialista. Y para colmo, bueno, los supuestos aliados de Maduro, ustedes han visto a Petro o a Lula defendiendo la posición de Venezuela sobre el Esequibo. Nanay. Entonces, estamos en una hora nona. Por eso creo que en este momento, teniendo muy claro cuáles han sido los errores cometidos por los gobiernos de Chávez y Maduro, sin embargo, en este momento es demasiado importante que haya un reclamo unido de todos los venezolanos a propósito de lo que son los derechos históricos de nuestro país y de nuestra nación sobre ese espacio que es parte integral de nuestra nación. Por eso creo que es importante rechazar con absoluta claridad esta posición de este funcionario del Departamento de Estado. Ojalá que sea simplemente este funcionario y no la posición oficial del gobierno norteamericano. Creo que se están equivocando gravemente. Creo que están cometiendo un error político y geopolítico. Creo que el olor de petróleo no les deja entender que están coincidiendo, ¿no?, con un conjunto de países que son punta de lanza de lo que queda, ¿no?, de el planteamiento antidemocrático y concretamente hasta antinorteamericano en esta parte norte del continente. Yo sé que, repito, el nombre del juego es petróleo, pero creo que el gobierno norteamericano olvida que Maduro es una circunstancia, pero que Venezuela ha sido siempre un aliado firme de Occidente y que en este momento tomar esta decisión y respaldar a Guyana y darle la espalda a Venezuela, repito, es un error estratégico y geopolítico muy, muy grave y merece, repito, el rechazo de todos los venezolanos, sobre todo de los venezolanos demócratas, porque la democracia venezolana supo ser un aliado confiable de Estados Unidos y no merece, pues, nuestro país, los demócratas de este país no merecemos esta postura ciertamente miope de estos funcionarios. Cuando son las 8:59, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el amigo Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle PA, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chio Torrealba, la fuerza.